Hola a todos, en este video de cálculo veremos qué es una derivada, cuál es la noción intuitiva de esta. Para esto abordaremos el primer problema de la guía. Un grupo de estudiantes participa de una cicletada que inicia en el centro de Santiago hacia el sur del país. La función f de x igual 0,02x² más 5 entrega la posición de un ciclista en kilómetros después de t minutos de su partida. Las preguntas son: ¿cuál es su posición a los 30 minutos de su partida? ¿Cuál es la velocidad promedio entre los 30 y 60 minutos? Determine mediante aproximaciones la velocidad instantánea a los 30 minutos de su partida. Para contestar la pregunta A, ¿cuál es su posición a los 30 minutos? Debemos simplemente evaluar la función en x igual 30, lo cual nos dirá que su posición es de 23 kilómetros desde Santiago. Para la pregunta B, ¿cuál es la velocidad promedio entre los 30 y 60 minutos? Debemos primero calcular cuál es la posición a los 60 minutos, lo cual es 77 kilómetros desde Santiago. Ahora debemos recordar que la velocidad promedio es la variación de distancia sobre la variación temporal. Vemos que la distancia varía entre los 77 y los 23 kilómetros, mientras que el tiempo varía entre los 60 y los 30 minutos. Luego, la velocidad promedio, que es, repito, la variación de distancia sobre la variación temporal, nos da 54 kilómetros sobre 30 minutos, lo que es 1,8 kilómetros por minuto. Esa sería la velocidad promedio entre los 30 y los 60 minutos. Como un alcance, podemos ver que este cálculo es equivalente a calcular la pendiente entre estos dos puntos que hemos escogido, que es la variación en y sobre la variación en x. Este mismo procedimiento podemos seguirlo para cualquier par de puntos en el gráfico. Podemos calcular su pendiente, es decir, calcular la velocidad promedio, siempre que tengamos un par de puntos en el plano. En nuestro problema, la pregunta C es: ¿cuál es la velocidad instantánea a los 30 minutos? Nos está preguntando por la velocidad en un momento preciso, a los 30 minutos, por lo que ya no tenemos dos puntos sobre los cuales calcular la pendiente. Para aproximarnos a esta respuesta, vamos a considerar distintos intervalos sobre los cuales construir nuestra pendiente. Estos intervalos deben aproximarse cada vez más al punto al cual estamos intentando calcular su velocidad instantánea. Nos aproximaremos a través de las pendientes de distintos intervalos, hasta aproximarnos lo más posible al punto sobre el cual estamos trabajando. Esta es la idea gráfica e intuitiva de lo que es una derivada, pero veamos cómo calcular esto. Utilizaremos la siguiente tabla para hacer el cálculo de la derivada. Primero, notemos que en la columna izquierda podemos encontrar los diversos intervalos sobre los cuales nos estamos aproximando al punto de cuestión. Inferiormente, los intervalos se acercan a 30, desde los 28 minutos a los 29,99 minutos. Y superiormente, también se acerca a los 30 minutos, desde los 31 hasta los 30,01 minutos. Por otro lado, la expresión del medio nos está calculando la velocidad promedio. Esta es la expresión del cálculo para la velocidad promedio en cada uno de los intervalos. A partir de la tabla podemos calcular la velocidad promedio en cada intervalo, con el fin de encontrar una tendencia. Esta tendencia arroja que mientras el intervalo más se aproxima al punto, su velocidad tiende a ser 1,2 kilómetros por minuto. A través de este ejercicio hemos calculado que la derivada de la función en x igual 30 es 1,2, que en este contexto significa que la velocidad instantánea al minuto 30 andando en bicicleta es de 1,2 km por minuto, aproximadamente. De esta manera, también podemos interpretar que la derivada funciona como la pendiente en un punto de la gráfica, sin necesidad de tener dos puntos distintos. Esta es la idea intuitiva de qué es la derivada. Espero que les haya ayudado el video.